XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, la que muestra que al MEPCO finalmente se le van a inyectar 1.500 millones de dólares adicionales para que las bencinas no suban tanto como deberían de acuerdo al precio internacional del petróleo, de los derivados y también el precio del dólar. Es decir, el mecanismo de estabilización pasaría de tener 750 millones de dólares como partió del año a 3.000 millones de dólares en total. Luego, no solamente de un proyecto de ley adicional, sino que del segundo que se ingresó este martes. No es la única novedad la cantidad de dinero que se le inyecta, sino que también, desde ahora, si se aprueba el proyecto de ley, las alzas semanales no van a ser de hasta 6,8 pesos por litro como es hasta ahora, sino que podrían ser de hasta 12 pesos por litro, aún con estos recursos adicionales para el MEPCO. Hablando por teléfono y saludando, llegó el ministro Mario Marcel a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es que cumplieron con lo prometido la semana pasada. Ingresaron el proyecto que busca inyectar 1.500 millones de dólares al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Aumentos de mayor magnitud va a permitir un ajuste algo mayor en los precios domésticos, de tal manera de que este sistema no absorba un volumen tan grande de impuesto negativo de subsidio. La comisión aprobó la iniciativa que busca evitar alzas de más de 400 pesos, pero que también establece que el aumento semanal ya no se acote a 6,8 pesos por litro, sino que puedan llegar a un promedio de 12, algo que por supuesto sentiría directamente cada conductor. Bueno, al bolsillo se afecta, amigo, la verdad, y no soy el único, puede ser muchos transportistas, incluso choferes que están en la calle. Utilizaba 5.000 pesos, cada 2 días me duraba, ahora solamente un día 5.000 pesos. La gasolina sí ha subido y demasiado, más bien diría yo que una locura. No entiendo por qué sube tanto. En concreto, el proyecto busca reemplazar la frase 0,12 UTM por metro cúbico por 0,8% del promedio de las últimas 2 semanas del precio de la gasolina de 93 octanos. Si los precios base de la gasolina de 93 en 2 semanas promedio son más altos, por lo tanto, aplicando ese 0,8% de esa variación, serían más altos inclusive a los 12 pesos. Con el objetivo de que se acelere el traspaso de los precios internacionales al mercado interno, se reflejen más rápido y por otra parte se utilicen menos recursos del MEPCO. Y a pesar que la idea se aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra, este cambio al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles no dejó a todos conformes. De alguna manera el público, los consumidores van a tener que empezar a asumir esta alza del costo del combustible. Y en ese sentido creo que es muy importante que las chilenas y chilenos comiencen a cambiar los hábitos de consumo de combustible. Y eso significa que va a aumentar la inflación, va a aumentar el peso, el costo a mí de mi bolsillo, y el médico no va a ayudar fuertemente a contener, sino que al fin va a soltar un poco y se va a pagar mayor cantidad. Este proyecto, que duplica lo ya inyectado al MEPCO a principio de año, seguirá su tramitación este lunes en la Cámara de Diputados. Si después es ratificado por el Senado, regirá a partir del 1 de junio de forma retroactiva. Seguimos hablando de combustibles, esta vez con noticias mundiales, porque la Unión Europea prohibirá 2/3 de las exportaciones de petróleo ruso hacia el bloque, lo que uno intuye que va a hacer que siga subiendo el precio del barril. Esta medida es una de las contenidas en el 6º paquete de sanciones para el gobierno de Vladimir Putin, herramientas con las que pretenden hacer presión para que se ponga fin al conflicto con Ucrania. En específico, la prohibición busca disminuir las fuentes de financiamiento de Moscú y que le permiten continuar con la invasión al país vecino. Las autoridades han propuesto poner fin al 90% de las importaciones del crudo de aquí a fin de año, lo que impactará gradualmente, como les decía, en el precio del combustible para todo el mundo. Otra de las sanciones acordadas por los miembros de la Unión Europea contemplan la exclusión del principal banco de préstamos ruso del sistema de mensajería financiera internacional, más conocido como SWIFT. Ahora, por su parte, Rusia extendió el número de países al que les cortó el suministro de gas. En concreto, la empresa Gazprom dejará de entregar el hidrocarburo a Países Bajos.
Mucha atención porque el Instituto Nacional de Estadísticas informó la menor producción industrial de nuestro país desde diciembre de 2020, específicamente una caída de 3,6% durante abril. ¿Por qué se produjo esta caída? Porque la minería bajó 10,6% por un menor tratamiento del mineral y también porque los yacimientos también hubo menor ley, que es la cantidad de cobre que se extrae por la cantidad enorme de material que se procesa. Esa es la ley del mineral. Si cayó fuerte la minería, fue el único sector en particular, porque las manufacturas subieron 1,7% por la fabricación de productos químicos, ese fue el sector que más creció, y la electricidad de gas y agua subió 0,9% por mayor producción eléctrica y también de agua. Con estos datos, el mercado empezó a hacer sus proyecciones. Las pasamos a revisar inmediatamente con los comentarios de distintos equipos económicos. Partimos por Banchile. Ellos señalan que la producción sorprendió a la baja, como les decía, por la fuerte caída de la minería. Con esto, el IMASEC de abril sería con un crecimiento anual entre 6,5 y 7,5%. En Security también hicieron proyección del IMASEC que vamos a conocer mañana temprano. La proyección es de 6,5% interanual, pero este es el dato más importante. Retroceso de 1,8% en abril respecto a marzo, que es la serie desestacionalizada. Ellos señalan que las cifras reflejan una moderación de la actividad económica, la que prevén continuará en los próximos meses debido a que ya no hay grandes estímulos por parte del gobierno y tampoco queda tanta liquidez por parte de los retiros de fondos desde las AFP. En Santander también hicieron sus proyecciones, la corrigen marginalmente. Ellos creen que la actividad anual sería de 7,9%, pero habría una caída desestacionalizada nuevamente de abril respecto a marzo de 0,7%. Y también señalan que a partir de mayo las bases comienzan a ser más exigentes, por lo tanto los crecimientos también serán menores y poco a poco nos acercamos a tener contracciones. Eso es algo inevitable en la economía chilena. Finalmente, Copeuch señala que el crecimiento anual del IMASEC de abril será en torno al 9%. Por lo tanto, podríamos hablar que en realidad las estimaciones de mercado para el IMASEC anual de abril es entre 6,5, las más discretas, hasta 9%. Aquí en Copeuch señalan que lo vivido entre enero y abril es un aterrizaje que está siendo más suave de lo previsto, pero ellos también creen que esto no está asegurado y que en los próximos meses la actividad económica va a estar mucho más exigida y los números van a ser discretos. Este 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y para un ex fumador como yo les puedo decir que es de las decisiones mejores que he tomado en mi vida el dejar de fumar. Me cambió para bien en todos los sentidos. Y yo les quiero mostrar la opinión de una persona experta en permitir a las personas como yo que puedan dejar de fumar y en el ámbito laboral. La pregunta es, no solo por qué es malo fumar, todos lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué es bueno dejar de fumar? Específicamente en el ámbito laboral. Nos afecta no solo en la salud, sino que además nos provoca una dependencia tremenda al punto en que perdemos tiempo, perdemos energía, autoestima también, mucho. Muchas personas se sienten súper acomplejadas por el olor a cigarro, por el tener que estar ausentes en su lugar de trabajo cuando, por ejemplo, llega un cliente o llega alguien a una reunión y el fumador siempre está afuera, se tiene que ausentar, vuelve pasado cigarro. Entonces, son ese tipo de cosas en las que nosotros nos enfocamos más, para que esto más que en un tengo que dejar de fumar se vuelva un quiero dejar de fumar. Yo precisamente quise dejar de fumar y lo logré. Llevo 7 años. Ustedes también pueden y créanme, les va a mejorar la vida en todos los sentidos. Hacemos la pausa en la agenda económica y en estos martes de empresas conocemos cómo es la demanda de cobre, pero específicamente los cables de cobre que obviamente demuestran la actividad económica en un país. De eso estará hablando con nosotros el gerente general de Madeco al regreso acá en Agenda Económica. Este martes el cobre cerró en $4.30 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Ha tenido una racha alcista en las últimas semanas,
porque se prevé que hay factores de demanda estructurales que hacen que el precio del cobre vaya a seguir subiendo en el corto plazo. Queremos conocer precisamente los factores que hay detrás y específicamente en la industria de los cables de cobre. Y para eso está con nosotros el gerente general de Madeco, Camilo Elton. Camilo, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Camilo, eso es lo que están diciendo los números, que hay una demanda por cobre y por los derivados de cobre que hacen creíble que el precio vaya a seguir subiendo en el corto y mediano plazo. Sí, la verdad es que la demanda de cobre va al alza. Si queremos combatir la crisis climática que tenemos y descarbonizar la matriz energética, necesitamos más cobre. Se estima que la demanda de cobre actualmente en 23 millones de toneladas va a subir a cerca de 28 millones de toneladas para el año 2030. Y esto explicado por principalmente 3 razones. Una, la electrificación que se va a requerir en las ciudades. Segundo, las energías renovables. Y tercero, la electromovilidad. En cuanto a la energía renovable, se estima que se va a multiplicar por 30 la capacidad instalada en parques fotovoltaicos y se estima que se va a multiplicar por 8 la capacidad en parques eólicos. Y en cuanto a la electromovilidad, lo más probable es que entre el año 2040 y 2050 casi todos los autos que se van a vender van a ser eléctricos y un auto eléctrico tiene 4 veces más cobre en su interior que un auto a combustión tradicional. Madeco hace algunos años se entró al grupo Nexans y el grupo Nexans tiene operaciones en 34 países. Esta demanda por mayor cantidad específicamente de cables de cobre en las áreas que usted menciona, ¿lo han visto en distintos países del mundo como para entender que es un fenómeno realmente mundial? Sí, la verdad es que la mayor oportunidad que nosotros hemos visto está precisamente en las energías renovables. Ya sea para suministrar cables y servicios para parques eólicos o parques fotovoltaicos. Y últimamente también pensamos que en la minería va a crecer la demanda de cables eléctricos. Hablemos un poco de Madeco acá en nuestro país. De hecho, acaban de cerrar 2 contratos con importantes generadoras en el Green Power y también Colbún, precisamente para entregar entre ambos contratos casi 3.000 kilómetros de cable, en verdad cerca de 2.500 kilómetros de cable de cobre, precisamente para desarrollar el área que usted mencionaba, son energías renovables, porque son parques fotovoltaicos y otros eólicos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder suministrar cable eléctrico y servicios para estos 2 parques. El parque eólico, por ejemplo, el de Colbún, que se llama Horizonte, es el parque eólico más grande que se va a construir en Latinoamérica, donde estamos suministrando cerca de 800 kilómetros de cable. Y el parque eólico, el parque fotovoltaico, perdón, de Enel Green Power, le estamos suministrando cerca de 1.600 kilómetros. Mira, nuestro propósito como empresa es electrificar el futuro. Y también tenemos el compromiso de ser carbono neutral de aquí al año 2030 y por eso queremos ser un actor muy relevante en las energías renovables y queremos construir un futuro energético, queremos construir un futuro seguro, renovable, descarbonizado y sobre todo accesible para todos. Y ahí los cables de cobre están en la transmisión de energía desde los parques hacia el sistema, iba a decir sistema interconectado central, ahora tiene otro nombre, pero desde los parques hasta la matriz, ¿esa es la labor de los cables de cobre? Así es, y también tenemos, se utilizan los cables entre, por ejemplo, los paneles solares y para diferentes sistemas eléctricos que requieren los parques solares y eólicos. ¿Y cuál es la proyección que tienen para futuros proyectos para que el área de energías renovables sea parte del portafolio de proyectos de Madeco tenga mayor relevancia de la que actualmente tiene? Porque ahora están muy dominados los clientes de ustedes en la construcción y también en la minería. ¿Cuáles son las perspectivas para más adelante de este rubro en particular? Respecto al rubro de energías renovables, sin lugar a dudas va a tener un crecimiento muy fuerte por lo que acabamos de hablar, por lo tanto es una oportunidad muy grande para nosotros. Y por ese mismo motivo también acabamos de concluir la adquisición de una empresa muy grande, productora de cables en Colombia, que precisamente produce estos cables de energías renovables.
para poder suministrar en toda Latinoamérica. Esa es Centelsa. Esa es Centelsa. Que invirtieron 220 millones de dólares. Ellos son especialistas entonces en cables, ustedes denominan cables premium, pero específicamente para proyectos de energías renovables. Para la construcción y para energías renovables, así es. Y la verdad es que para nosotros es un hito histórico en esta nueva estrategia de convertirnos en un actor de la electrificación pura. De hecho, ustedes tienen como objetivo ser carbonos neutrales, me refiero a Nexans y por ende a todo el grupo, incluyendo Madeco, para 2030. Y hay algo que me llama la atención, ustedes van a empezar a reciclar cables de cobre. Ya empezamos. ¿Ya empezaron? Sí, a finales del año 2020 implementamos una línea de reciclaje de cables de cobre en nuestra planta que está en San Miguel. Y esta planta lo que hace es separar el plástico del cobre. Entonces, a nuestros clientes estratégicos que a veces tienen stock sobrante o mermas, trasladamos estos cables a nuestra planta, separamos el cobre del plástico y la gracia que tiene el cobre es que se puede reciclar infinitamente, no pierde las propiedades eléctricas ni mecánicas y por lo tanto el cobre lo volvemos a transformar en cables eléctricos. ¿Y esto qué permite? Permite ahorrar 90% de agua porque ya no estamos extrayendo cobre y reduce a 1/4 la huella de carbono en todo el ciclo de producción de cobre y producción de cable. ¿Y hay suficiente cable de cobre en desuso como para que esto sea una masa relevante y que pueda ser verdaderamente un factor diferenciador? Para nuestros clientes estratégicos nosotros pensamos que era cerca del 1% de las ventas, sin embargo hemos duplicado ese objetivo inicial que nos habíamos dado de reciclar. Y por ejemplo el año pasado reciclamos más de 100 toneladas de cobre y eso permite electrificar cerca de 5.000 viviendas con conductores eléctricos utilizando cobre reciclado. Camilo, ¿cómo está la demanda de cable de cobre en general? Porque, como les decía, ustedes tienen el 70% de la demanda en la construcción, 30% en la minería, dos de los sectores más importantes de cualquier país, incluyendo Chile. Entonces, la demanda que tengan ellos de cables de cobre también puede darnos luces de cómo viene la actividad económica en nuestro país. ¿Cómo lo proyectan bajo esos parámetros? Mira, yo creo que para el sector de la minería va a ir al alza, debido a que tenemos que mantener el liderazgo de Chile en la producción de cobre, por lo tanto lo más probable es que se van a realizar nuevas inversiones y también para la mantención en general de los yacimientos. Para la construcción hasta el momento ha sido un crecimiento, pero sabemos que esta segunda mitad del año probablemente va a bajar un poco la actividad en la construcción. Pero por otro lado vemos que va a haber una compensación lo más probable en la demanda de energías renovables, es decir, conductores eléctricos y servicios para las energías renovables. ¿Ustedes notan entonces que la construcción está demandando menos cables de cobre que hace algunos semestres? No lo hemos visto hasta el mes de mayo, pero sí estimamos que el segundo semestre probablemente va a haber una contracción. Ahí, ¿cómo compensan también ustedes, equilibran ofreciendo cable a menores precios para entender un poco la estrategia que tienen como empresa para tratar de seguir vendiendo cuando haya menor demanda? Es importante tu pregunta porque nuestra estrategia no es el volumen, sino es el valor. Por lo tanto, lo que iniciamos hace 2 años atrás es invertir fuertemente en innovación. Innovación para agregar valor a nuestros clientes, para que también tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Y una de esas innovaciones fue, por ejemplo, la línea de reciclaje que iniciamos, que es un servicio para nuestros clientes, pero también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Por lo tanto, nuestra estrategia es innovar, ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes para poder enfrentar este contexto que se nos viene en el segundo semestre. ¿Y el cable de cobre reciclado es más caro, se vende a un mayor valor? ¿Y cómo es la capacidad conductiva que tiene? La capacidad conductiva es exactamente igual, porque no pierde ninguna de sus propiedades, y el valor es igual porque el cobre, como se transa en la Bolsa de Londres, es el LME, tiene el mismo precio que un cable normal. Cuénteme cuáles son los siguientes pasos de Madeco. Ya vimos la inversión que hicieron en Centelsa, fabricante colombiano de cables premium. ¿Tienen planificadas otras inversiones quizás para aumentar la capacidad productiva?
Por el momento no tenemos planificado. Lo que nosotros estamos enfocados fuertemente hoy día en invertir fuerte en innovación y mantener nuestra tecnología en la planta que tenemos en San Miguel al día. Y como te decía, todo nuestro foco está puesto en poder ofrecer mayor servicio y valor a nuestros clientes. Ese es el futuro. Hablemos un poco de la electromovilidad, porque se ha señalado como un factor muy importante para mayor uso de cobre. ¿Es tan así? ¿Es tan importante la cantidad de cobre que se destina a los autos eléctricos? Sabemos que es más, pero en cuanto a una masa crítica como para que sea realmente un factor de enorme demanda que impulse mayores producciones en los yacimientos, ¿es tan así el impacto de la electromovilidad a su juicio? Mira, se estima que en cuanto a energías renovables más electromovilidad se va a requerir cerca de 3 millones de toneladas adicionales anuales de cobre. Sabemos también que un auto eléctrico usa 4 veces más cobre que un auto de combustión interna tradicional. Por lo tanto, lo más probable es que se va a requerir más cobre para la electromovilidad, pero también para poder cargar los autos se va a requerir electrificar más las ciudades y eso va a requerir más cobre. Cuénteme un poco, para terminar esta entrevista, Camilo. Madeco tiene propietarios franceses. ¿Los propietarios franceses han preguntado sobre el futuro de nuestro país? Porque los chilenos decidimos muchas cosas de aquí a fin de año. No, sin lugar a dudas, siempre estamos atentos a todo lo que está sucediendo en el país, no solamente en Chile, sino en los 34 países que estamos presentes en Nexans, pero miramos el futuro con bastante optimismo. Camilo Elton, gerente general de Madeco, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Con esta conversación sobre cómo la demanda de uno de los derivados de cobre puede darnos luces de cómo viene la actividad en nuestro país y, por supuesto, cómo va a estar el precio del metal rojo en el corto plazo, terminamos la Agenda Económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.